Vamos a meternos de lleno en esto. Hoy traemos un análisis súper crítico e intenso sobre un tema que de verdad sigue escociendo a día de hoy, la guerra del Imperio Británico en Chipre. Vamos a desgranar un debate fascinante entre 4 analistas geopolíticos que no se guardan absolutamente nada al diseccionar las verdaderas intenciones detrás de este periodo colonial. Fijaos bien en esto. ¿Cómo es posible que el destino de todo un pueblo salte por los aires por culpa de potencias extranjeras que juegan al Risk con el mapa del mundo? Es una barbaridad, ¿verdad? Pues esa es la gran pregunta que nos va a guiar a lo largo de todo este análisis. Pero antes de arrancar, familia, os invito a darle un buen like a este análisis, a compartirlo, a dejarnos vuestros comentarios y, por supuesto, a darle a la campanita. Hoy vamos a estructurar este viaje histórico en 4 puntos clave. 1. El tablero del imperio. 2. Rebelión y división étnica. 3. El arzobispo en resistencia. Y 4. El legado de las bases. Venga, empezamos con la sección 1, el tablero del imperio. Nos plantamos en el año 1878. Y ojo a lo que nos cuenta el primer analista de hoy, Marcelo Gullo, porque es de traca. Resulta que Gran Bretaña no conquistó Chipre pegando tiros en una guerra, ¿no? Básicamente, la alquilaron, así de cínico. Firmaron un acuerdo con el Imperio Otomano y les dijeron, os pagamos un alquiler y a cambio os protegemos de los rusos. Literalmente trataron a toda una nación y a sus habitantes como si fueran una vulgar parcela inmobiliaria intercambiada entre dos gigantes. Y aquí es donde Gullo introduce un concepto que da en el clavo: la subordinación pasiva. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues coger un territorio y a su gente y usarlos única y exclusivamente como una herramienta para tus propios intereses imperiales. El acuerdo de alquiler de Chipre es el ejemplo perfecto de este cinismo geopolítico. A los chipriotas, obviamente, nadie les consultó absolutamente nada. Cero. Fueron totalmente ignorados en una transacción diseñada solo para los de fuera. Pero a ver, ¿por qué precisamente Chipre? Pues porque para Londres esa isla era la pieza perfecta. Sus objetivos eran clarísimos. Necesitaban proteger a toda costa la joya de la corona, el canal de Suez. Querían ponerle un muro gigante a cualquier ambición rusa por el Mediterráneo y, de paso, ampliar su inmensa red de vigilancia. Vamos, un cálculo frío, militar y puramente estratégico donde la gente no importaba. Pasamos a la sección 2, rebelión y división étnica. Damos un salto a los años 50, y aquí entra el analista César Pérez Guevara para explicarnos cómo esta olla a presión terminó estallando inevitablemente. Porque claro, un pueblo se harta. Surge un movimiento de liberación, la EOKA, liderado por Georgios Grivas. Hablamos de una guerrilla armada en toda regla, dispuesta a luchar por su autodeterminación frente al colonialismo británico. Y vaya si lo hicieron, porque llegaron a acorralar a las mismísimas fuerzas imperiales. Y atención a la durísima conclusión de Pérez Guevara, porque esto es clave. Él denuncia que los británicos, al verse contra las cuerdas, no se limitaron a disparar, no. Fabricaron, de manera totalmente intencionada, un conflicto étnico interno. ¿Para qué? Pues para tener la excusa perfecta para no irse y conservar así sus bases. En otras palabras, el imperio encendió la mecha para crear un problema permanente. Fijaos en cómo funcionaba esta maquinaria de divide y vencerás. Es un proceso de 3 pasos de manual. Primero, la guerrilla de la EOKA aprieta tanto que la situación se vuelve insostenible. Segundo, y aquí viene la jugada según los analistas, Londres coge a la minoría turcochipriota y la instrumentaliza como contrapeso frente a la mayoría griega. Y tercero, boom, se consolida una tensión étnica tremenda. Así que, bajo esta lupa, la división de la isla no fue algo orgánico, fue una estrategia manufacturada desde fuera para asegurar el control de esas codiciadas bases. Vamos a la sección 3, el arzobispo en resistencia. Llegamos a una de las figuras más impresionantes de esta historia de la mano del analista Juan Miguel Zunzunegui. Hablamos de Macarios III. Es que pensadlo, un arzobispo ortodoxo que se convierte en el máximo líder político de la resistencia. Zunzunegui nos explica cómo este hombre tenía una mística brutal. Logró fusionar de forma inquebrantable la fe religiosa con la identidad nacional, creando un frente hiperunido con un único propósito: defender a capa y espada la dignidad chipriota. En esta época chocaron 2 fuerzas colosales, como si fueran 2 trenes a toda velocidad. Por un lado, tenías el poder implacable del materialismo colonial británico, y por otro, latía el fervor de la enosis, el profundo deseo del pueblo de unirse a Grecia. Zunzunegui subraya esto para demostrarnos cómo la identidad tradicional se plantó cara a cara contra toda la maquinaria de un imperio, convirtiéndose en un poderoso muro de resistencia. Y aterrizamos en la sección 4. El legado de las bases. Año 1960.
el momento en que Chipre por fin logra su independencia. Pero claro, el analista Patricio Lons nos baja rápidamente a la tierra y nos advierte, ojo, que esta fue una libertad con trampa, llena de condiciones. Inglaterra cedió la soberanía, sí, pero antes sacó las tijeras, recortó el mapa a medida y se aseguró de no soltar sus pedazos del pastel. Jamás iban a retirarse del todo. Y mirad bien esta comparación que hace Lons, porque a nosotros nos toca muy de cerca. Él pone frente a frente las bases de Akrotiri y de Gelia en Chipre, a las que llaman eufemísticamente áreas de base soberana, con el caso de Gibraltar en España. Para Lons, la jugada es exactamente la misma, dejar a propósito una espina bien clavada en suelo ajeno. Denuncia que estas bases no son más que un insulto calculado a la soberanía de estas naciones, diseñadas específicamente para proyectar poder imperial para siempre. Bueno, y esto nos deja con una reflexión final que pone los pelos de punta. Hemos desmenuzado alquileres cínicos de países enteros, conflictos prefabricados, resistencias heroicas y un legado imperial que sigue respirando a día de hoy. Así que os lanzo la gran pregunta. ¿Puede una nación tener verdadera autodeterminación cuando todavía arrastra una espina colonial en su propio territorio? Es algo para darle unas cuantas vueltas la próxima vez que miremos un mapa, ¿verdad? Yo soy Hispania Hecho y esto ha sido La Garra Británica.